Entonces, continuando con esta sucesión definida por recurrencia, así como la elegí, como la elegimos, que para obtener cualquier término hay que tomar el anterior y multiplicarlo por un medio. Cuando esto ocurre, este tipo de sucesiones, que repito, en este caso está definida por recurrencia, reciben el nombre de progresiones aritméticas, ¿no? O sea, cuando en una sucesión ocurre que un término se obtiene el anterior por un cierto número, Q, estas reciben el nombre de progresiones aritméticas. Perdón, geométricas. Que ustedes la buscan ahí en el índice, en la fotito. Yo ahora no lo tengo acá la fotito, pero vieron que les pasé por WhatsApp la... Creo que les pasé, sí, les pasé, sí. La foto del índice del libro, aparecen las progresiones geométricas y aritméticas. En el numeral 8, ahora estoy mirando la fotito, sucesiones aritméticas y geométricas, páginas 53 y 54. ¿Ah? Y este numerito, que me permite, cada vez que lo multiplico por un término, obtener el término siguiente, se llama razón de la sucesión o progresión. Algunos le llaman progresión, en el liceo se habla mucho de progresión, ¿verdad? Pero es una sucesión de la progresión geométrica. Ahora, a no confundirnos, no pensar que las sucesiones dadas por recurrencia, todas se llaman progresiones geométricas. Esta porque la elegimos así, porque si acá hubiéramos puesto otra operación, o sea, si a sub n lo multiplicábamos por 15, le hacíamos la raíz cuadrada y le aplicábamos el coseno. Bueno, no tiene nada que ver con que vaya a ser una progresión. Son progresiones geométricas si a sub n se lo va a multiplicar siempre por un mismo número. A sub 0 es 3/4, para tener a sub 1, ¿qué hacemos? Multiplicamos por un medio. Y para obtener a sub 2, tomo a sub 1 y lo multiplico por un medio. Y así voy multiplicando por un medio en este caso, porque el Q que elegí es un medio. Se llaman sucesiones geométricas o progresiones geométricas. ¿Por qué digo esto? Porque les dejo como deber estas sucesiones llamadas progresiones geométricas, es muy fácil determinar la fórmula del término general, o sea, pasar de la notación por recurrencia, escribirla con la notación del término general. Repito, queda de tarea domiciliaria ver cómo sería la fórmula en n del término general que me permita que si yo quiero a sub 8, suplantar acá con un 8 y hacer el cálculo. Y no venir acá y para sacar a sub 8 tengo que sacar a sub 7, y para sacar a sub 7 tengo que recurrir a sub 6, a sub 5, a sub 4, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0. No toda, la gran mayoría, o son pocas, o algunas sucesiones por recurrencia, uno puede deducir el término general. La gran ventaja es que si yo deduzco el término general, como dijimos al principio, son más fáciles para trabajar. ¿Qué es trabajar? Y ver si son monótonas, ver si son acotadas, ver si tienen límites. O sea, para ver si tienen límite, estamos hablando de ver si la sucesión es convergente, si la sucesión es divergente, si la sucesión no es ni convergente ni divergente, por lo tanto se llama oscilante, que es lo que a nosotros nos va a interesar en este curso. Si yo tengo una sucesión, bueno, vamos a estudiarlo un poco, qué características tiene. Es acotada, es monótona, es convergente, es divergente, es oscilante, etc. ¿Se entendió entonces? Bueno. Sí.
ahí digo, lo que nos está indicando el un medio que se va repitiendo, que es lo que querías, me parece, Claro, que es... resaltar, no. Sí, dale, no. No, que digo, para buscar la general, digo, que se ve eso, que el un medio se va repitiendo tantas veces, Sí, como lo va indicando. sí, sí, sí. ¿Está? Después saquen la fórmula general y el viernes la comentamos, ¿tá? De esta sucesión. Si acá en lugar de dividir entre 2, o sea, multiplicar por un medio, hubiéramos sumado un medio, o sea que a cada término le sumamos un medio para obtener el siguiente, la sucesión no se llama progresión geométrica, se llama progresión aritmética. ¿Por qué? Porque cada término se obtiene el anterior más un número fijo. Entonces estamos en presencia de progresión aritmética. Les estoy comentando esto ¿por qué? Porque les dije que progresiones geométricas y aritméticas se los voy a dejar para que los lean ustedes, porque es muy sencillito, es un tema de quinto, está ahí en el libro presentado. No se olviden que el libro cuando se escribe está partiendo de la base que el alumno el año anterior o hace unos años hizo quinto, y particularmente quinto científica, por lo tanto progresiones geométricas o aritméticas ya las vio, así que se los dejo para que ustedes lo lean, no tiene ningún misterio, es bastante sencillo, no tiene nada extraño. Aproveché el ejemplito para mencionarlo, ya que está en el índice, en el recorrido, en el itinerario nuestro, que apareciera una vez. ¿Ah? Una vez. Pero el libro también menciona siempre de qué manera podemos determinar, o como dice el libro, definir una sucesión. La palabra definir no me gusta mucho. ¿Cómo puedo determinar una sucesión? Decir esta sucesión. Bueno, puede ser ni siquiera por recurrencia ni por su término general. Por ejemplo, vamos a dar esta sucesión B sub n. ¿Ah? Fíjense que algo cambió ahora, pero ya se los voy a preguntar. Supóngase que esta sucesión. Primer término 1, segundo término 1,2, tercer término 1,3, cuarto término 1,4, quinto 1,5, sexto 1,6, séptimo 1,7, octavo término 1,8, 1,9. Estamos hablando de quién? B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6, B sub 7, B sub 8, B sub 9. ¿Cuál sería B sub 10? Uno. 1, o sea, sería igual que este. 1. 2. Sí. Y 2. Ustedes pondrían 2. Bueno, Yo uno. vos 1. ¿Por qué? Contame por qué podés volver a poner 1. Y porque el primer término es... Ah, no, el primero ya no me sale. El primer término es 1, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Por qué lo volverías a poner acá 1? Sí. Digo, por algo se te ocurrió 1. Decinos por qué, no seas mala. Y el segundo término... Para que ahora ya se me... Dale, tranqui, no hay problema. Bueno, dice el libro, si usted da un listado de los primeros términos, ¿no?
como hicimos acá, yo di los primeros 9 términos. Y el lector puede continuar construyendo los términos siguientes sin problema y sin ambigüedad. Entonces usted está definiendo una sucesión. Ahora, ¿por qué acá aún no hemos definido una sucesión? Porque hay diversas opiniones sobre quién sería B sub 10. Quiere decir que no estamos... Porque falta 1,1. ¿Vos pondrías 1,1? No, falta 1,1, porque Lo si pondríamos fuera acá. 1, 1,1, 1,2. ¿Te parece? Lo ponemos acá. Mirá, 1,1. Ahora sí, es un 2. El B sub 10 es 2. B sub 10 es 2. Ujú. ¿Y qué pasa si yo pongo esto? 1,10. Porque era 1,1, 1,2, 1,3. Es 1,1. Es 1,1. ¿Ah? Bien. Entonces, no es clara la formulación de una sucesión así. Tiene que ser de tal manera que todos los que están leyendo estén de acuerdo cuál es el término siguiente. ¿Tá? Evidentemente que uno piensa, bueno, lo que está haciendo es siempre sumando 0,1. Entonces sumo 0,1 y llego al 2. Pero también se podría pensar que a la derecha de la coma, acá hay un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, y después ¿qué puedo poner? Un 10, y después ¿qué puedo poner? Y puedo poner un 11, ¿no? Y después se podría razonar así también. ¿Ah? Entonces, cuando no está clara la formulación, esto dice no es un buen camino para definir una sucesión. Tiene que haber una formulación clara de qué es lo que pasa después, ¿no? Qué es lo que voy a ir construyendo término a término. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a poner puntitos suspensivos y ahí cierro, y ahí aparece, como les decía yo, ¿El conjunto recorrido? el conjunto recorrido. ¿Vieron la diferencia entre esta escritura, con paréntesis curvo, que me está diciendo la sucesión se llama B sub n? Y acá, ¿qué voy a escribir? Las imágenes de los naturales. O sea, al 1 le corresponde 1,1, al 2, 1,2, al 3, y así sucesivamente. Pero esta genera acá ambigüedad. ¿Ah? Genera ambigüedad. Podríamos hacer, si una sucesión fácil, que sería 1, 2,1, ¿no? 3,1, perdón, 1,1, 2,1, 3,1, o uno podría decir, bueno, sí, pero acá lo que está haciendo es sumar 1. Bueno, sumar 1 le parece muy fácil. Bueno, entonces elijamos otra. Elijamos ponerle a la derecha del 0 los números naturales. Entonces digo 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, y así voy. Y después, ¿qué hago? 0,10, 0,11, ¿no? Después 0,12, y así voy hasta que llego a 0,20, 0,21. Entonces lo único que me doy cuenta es que tengo que agregar, después de la coma del 0, los números naturales. Pero no estoy sumando. Estoy agregando los números naturales. Porque, por ejemplo, 0,2 y 0,20 son el mismo número. Entonces no estoy sumando para ir pasando. Estoy tomando un criterio que es, en la mantisa del número voy a poner, en la parte entera siempre 0, pero en la mantisa voy a poner todos los números naturales. Y después voy a llegar a 0,30, y ahí es en definitiva el 0,3. Y luego voy a recorrer con 0,31, y así sucesivamente. Acá, después que pongo una sucesión importante de secuencias de números, le queda claro al lector que la construcción es 0,
los números naturales a partir del 1. Y no importa que aparezcan algunos que se repiten, ¿qué importa? Pero yo tengo la regla de construcción de la sucesión. ¿No? Y dice, bueno, pero hubiera sido más fácil tener un término general para esto. Bueno, pero el tema es que la gran mayoría de las veces, si yo construyo números al azar, no hay un término, no hay una fórmula que me genere este listado de números. ¿Entiende? Es como que a mí se me ocurriera decir, bueno, 3, ¿verdad? Y después voy a poner cantidades de 3 de forma creciente, ¿no? 3,3, y luego que voy a poner, y 3,33, y luego que voy a poner 3,333. Y ya le queda claro al lector que lo único que tengo que hacer en la mantisa del número, o también mal llamada la parte decimal del número, que no se dice así, pero bueno, cantidades crecientes de a una de cifra 3, o cantidades crecientes de cifra 6, no importa. Cuando yo construyo esto, evidentemente que no hay una fórmula para escribir los términos de esta sucesión. Y entonces dice, bueno, ahí hay una tercera manera de determinar una sucesión, y es por un listado en su conjunto, un listado ordenado en su conjunto recorrido, que permita al lector secuenciar los siguientes, tantos como quiera. El listado tiene que ser claro para permitir al lector secuenciar cómo sigue. Y de forma ordenada, ¿por qué? Y porque es una función de dominio natural. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dieron hasta la sub 12, yo tengo que saber de forma ordenada cuánto es a sub 13, y luego a sub 14, y así hacia el infinito. Obviamente que... ¿Cómo sabemos cuántas cifras tomar? Y los puntitos suspensivos, Fernando, ¿qué indican? ¿De acuerdo? Indican eso. Podríamos decir que estos números se aproximan a qué número. Si acá está el 3, y acá tomo el 3,3, y luego voy a tomar el 3,33, y así sucesivamente el 3,333. ¿Hacia qué número se acercan estos números? 3,4. 4. ¿A 3,4? Acá está 3,4, ¿no? Al 3,34. Al 3,34. 3,34 está más acá. 3,34. ¿No habrá otro más acá? A 4/3 se aproxima infinitamente. A 4/3. Se aproxima a 4/3. ¿Cuánto es 4/3? 4 dividido 3, ¿cuánto da? 1 con 3, 3, 3. ¿Es 1 con algo o 4/3? Perdón. 10 tercios sería. 10 tercios, brillante. 10 tercios. Muy bien. 3, 1, y ahí aparece el período, ¿verdad? Y ahí aparece el período. A 10 tercios. La aproximación es a 10 tercios. O sea, el 3,3 periódico. Hacia eso se aproxima esto. ¿Cómo descubriste el 10 tercios? Porque 3 sería 9 tercios, igual, y le sumé un tercio más. ¿Y por qué le sumaste un tercio más? Porque 0,33333. Exacto. Periódico. Va unido a lo que comentábamos a raíz de la pregunta de Fernando. ¿A qué me lleva esta sucesión? A que la cantidad de 3 que yo voy a ubicar a la derecha de la coma
los puntitos suspensivos que sugieren, que pueden ser tantos como yo quiera. Entonces yo a 3 que le estoy sumando en definitiva, números que se aproximan ¿a quién? A 1/3, porque yo sé que 1/3 es 0,3 periódico. ¿Ah? Entonces acá adquieren un valor relevante, ¿quién? Los puntitos suspensivos, pero tienen sentido si lo anterior me conduce a construir todos los que siguen sin duda. Si se genera ambigüedad, los puntitos suspensivos carecen de sentido. Entonces, no me sirve esta manera. Bueno, no la hagamos más larga, porque esto como curiosidad está bueno, y para lo que más sirve es sucesión, que es una función de dominio natural, pero no es una función de dominio natural que tiene una formulita bonita y linda y que el conjunto recorrido tiene todos numeritos que son predecibles porque salen de una fórmula. No. Cualquier función de dominio natural es una sucesión. Y en el recorrido que va a haber cualquier listado de números reales. Punto. Cualquier listado de números reales. ¿Está? Es más, puede haber una sucesión que tenga recorrido un conjunto con un solo elemento. Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Sucesiones cómo? Convergente. Constante. Constante. Ah, ¿no? constante. Si x1 es 4, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a pasar que x sub 0 es 4, que x1 es 4, y así sucesivamente, todos son 4. ¿Y es una función? Por supuesto que es una función, porque cumple la definición de función. Cada elemento del dominio, en este caso los naturales, tienen una única imagen, que es 4. ¿Tá? Entonces, nos encontramos acá que el conjunto recorrido de la sucesión tiene un solo elemento. Tiene un solo elemento. Bueno, curiosidades podríamos seguir mostrando, sucesiones muy particulares. Siempre aparecen casi todos los textos, no me acuerdo en la sucesión de Fibonacci, porque también aparece en alguna película, yo qué sé, y porque además es famosa porque predice una cantidad de comportamientos, etcétera, etcétera. Búsquenla ustedes ahí como curiosidad. Lo importante es que establecer cuándo una sucesión se dice que es monótona y cuándo una sucesión se dice que es acotada. O sea, ahora que ya sé cuál es el objeto, las sucesiones reales, hay características de las sucesiones que son importantes porque me van a servir para predecir otras cosas. Por ejemplo, la monotonía, ¿no? Por ejemplo, las monotonías. Entonces, sucesiones monótonas. Sucesiones monótonas. Se podría decir a grandes rasgos que existen dos grandes tipos de sucesiones monótonas, las que se llaman crecientes y las que se llaman decrecientes. Y hay un tercer tipo que no son monótonas, o sea, no son ni crecientes ni decrecientes. ¿Está claro? Entonces, la misma palabra sucesión monótona, ¿qué me está sugiriendo? Y bueno, lo que me sugiere es que cada término es mayor o igual que el anterior. Y eso tiene que ocurrir ¿cuándo? Siempre, si no la sucesión no sería monótona. Y tiene que ocurrir siempre para todos los elementos del dominio. Bueno, no es necesario. Si los primeros 4 millones de términos no lo cumplen, no pasa nada. Ahora, del 4.000.001 en adelante, si cada término es menor o igual que el siguiente, la sucesión se dice monótona, pero hay que aclarar, para todo n mayor o igual que 4.000.001. ¿Está? Entonces, si yo tengo una sucesión x u n y que verifica que x u n es menor o igual que su siguiente
x sub n más 1 para todo n mayor o igual que n sub 0, o sea, a partir de algún natural, se denomina monótona creciente. A partir de n sub 0. ¿Y cómo se anota? Y bueno, a veces, casi siempre se anota x sub n y se le pone aquí una flechita, indicando que es monótona creciente. ¿Qué pasa si quitamos el igual? O sea, si ponemos que es menor, estricta, y lo único que se dice es que es monótona creciente estricta, ¿no? Entonces, si x sub n es menor que x sub n más 1, se denomina monótona creciente estricta. O también se le dice es estrictamente creciente. Pero obviamente que estas entran dentro de estas. Cualquier monótona creciente estricta es monótona creciente. No todas las monótonas crecientes son monótonas crecientes estrictas, porque donde haya algún término que sea igual al siguiente, después de n sub 0, es monótona creciente, pero no es monótona creciente estricta que no acepta la igualdad. Que no acepta la igualdad. ¿Cómo me doy cuenta si una sucesión es monótona creciente estricta? Por ejemplo, esta que vimos al inicio, aquella que su término general es raíz cuadrada de n menos 4. ¿Será monótona creciente o no? Bueno, sabemos que x sub 4, que es su primer término, da 0. X sub 5 da 1. Así que da más grande que x sub 4. No es monótona creciente. O sea, nosotros sabemos que x sub 4 es menor o igual que x sub 5. Este da 0, este da 1. ¿Y qué pasa con x sub 6? Me da raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es más grande que 1, así que x sub 6 es más grande también que x sub 5. ¿Y qué pasa con x sub 7? X sub 7 es raíz cuadrada de 3, y raíz cuadrada de 3 es más grande que raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué sospecharíamos? Y sospecharíamos que es creciente, porque lo que pasó con esos 4 términos de repente va a pasar siempre, o no va a pasar siempre. Y bueno, hay que encararlo de alguna manera de forma general, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando, obviamente, para todo n mayor o igual que 4, porque es cuando está definida esta sucesión. Ahora, para decir que es efectivamente creciente, se tiene que verificar esto. ¿Y cómo verifico esto? Y bueno, tengo que resolver una inecuación, porque x sub n la represento como es raíz de n menos 4.
Y x sub n más 1, ¿cómo lo voy a representar? Y suplanto en la n más 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Raíz cuadrada de n menos 3. Entonces yo tendré que probar que la raíz cuadrada de n menos 4 es menor o igual que la raíz cuadrada de n menos 3. Si eso es verdad para todo n mayor o igual que 4, la respuesta es sí, es creciente. Si ese comportamiento que con los primeros 4 términos vieron que se verifica no es verdad para todos los n, porque hay un determinado momento que eso deja de ocurrir, entonces voy a contestar no es monótona creciente. Entonces yo voy a estudiar si la raíz cuadrada de n menos 4 es menor o igual que la raíz cuadrada de n menos 3. Me lo anoto como un signo de interrogación para resolver cuándo esto ocurre o cuándo no ocurre. Y no es ni más ni menos que una inecuación en n. Y yo tendré que ver si es verdad o falso para todo n mayor o igual que 4. Bien, voy a tener que hacer un impasse de unos minutos ahora, porque necesito hacer una diligencia breve, y en 5 o 10 minutos estoy de vuelta. Así que cierro, ustedes vayan investigando si esto es cierto, cosa que a la vuelta, en la última clase ya contestamos si esta sucesión es monótona creciente o no. También les adelanto que después que tengo la definición de una sucesión monótona creciente y la respectiva estricta, que es simplemente quitar la igualdad, la definición de monotonía decreciente lo único que implica es la exigencia de la desigualdad contraria. Se denomina monótona decreciente si ocurre que x sub n es mayor o igual que su siguiente. ¿Y cómo se anota? Se anota con la flechita hacia abajo. Y si quito la igualdad, me va a quedar que x sub n es mayor que x sub n más 1, se denomina monótona decreciente estricta. ¿Podemos basarnos en la función para comparar o no? Perfecto, sí, perfecto, me encantó ese camino, Fernando. Los dejo unos minutitos y ya vuelvo.